Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Cómo Cocinar. Hoy, lentejas. ¿Y cuáles son los ingredientes que vamos a necesitar para las lentejas? Por supuesto, lentejas. Esta receta la vamos a acompañar de muchísimas verduras y hortalizas. Le vamos a poner ajo, un par de cabecitas son pequeñitas de ajo asadas, patata, pimiento verde, zanahoria, calabacín, tomate, berenjena, pimiento rojo y cebolla. Y luego de especias vamos a utilizar 3 clavitos, un par de hojas de laurel, pimienta en grano, también vamos a utilizar un poco de colorante alimentario y una pastillita de caldo. Y, por supuesto, sal y aceite. ¿Y qué le vamos a echar a estas lentejas? Pues le vamos a echar chorizo, morcilla y este trozo entero de jamón de cebo ibérico. Empezamos, amigos. Bueno, amigos, empezamos a elaborar nuestras lentejas. Hemos puesto en el fuego una olla con agua, ¿vale? Con bastante agua, la mitad más o menos, porque vamos a echarle mucha verdura y muchas cositas. Y una sartén al lado en el fuego pequeño. Y lo primero que vamos a hacer, os lo enseño, es asar las cabecitas de ajo. Las voy a poner en el fuego mientras vamos arreglando el resto de las verduras. Las lentejas las vamos a hacer en crudo, no le vamos a hacer ningún tipo de sofrito. Tenemos la olla puesta con el agua y ahora, cuando esté un poquito templada, le añadiremos las lentejas. Muy sencillo. Se trata de lavar bien y de cortar toda la verdura. Por ejemplo, el pimiento rojo en 2 trozos, porque luego toda la verdura la vamos a moler. Lo vamos a moler todo, excepto la cabeza de los ajos, las patatas y la zanahoria. Entonces, pimiento rojo lavadito, pues lo cortamos en un par de trozos, así ya estaría bien. Lo mismo hacemos con los pimientos verdes, ¿vale? Los vamos lavando, le quitamos bien las pepitas y los pimientos verdes los vamos a echar enteros. El tomate simplemente lo vamos a lavar y le vamos a quitar el corazoncillo, parte del centro, y lo vamos a echar entero. Y así también haremos con la cebolla, que la pelaremos. Y un truquillaki. A la cebolla le vamos a pinchar los clavitos, ¿vale? Los clavos que vamos a utilizar se los pinchamos. La berenjena, y vende lo mismo. Le quitamos la piel y la partimos en un par de trozos. Y lo mismo haremos con el calabacín. El calabacín lo pelaremos también, lo partiremos en un par de trozos o 3. Y nos vemos en un momentito en los fogones. Bueno, aquí tenemos ya las cabecitas de ajo asadas en la sartén y ahora lo que vamos a hacer es lavarlas, ¿vale? Debajo del grifo para que se le quite lo que es lo negro, ¿vale? Que no suelte luego la piel quemada dentro del agua. Una vez hecho esto, la añadimos y vamos a añadir también las lentejas. Hemos utilizado unas lentejas de la zona de la Armuña, de Salamanca. Unas lentejas que tienen mucho más fósforo, más calcio, más hierro que otras variedades de lentejas. Una denominación de origen, la Armuña de Salamanca. Le vamos a poner toda la verdura, la berenjena, el calabacín, los tomates, pimiento, ahí está. Y ahora, como hemos dicho, le clavamos a la cebollita los clavitos
y se la añadimos también. Le añadimos la hoja de laurel y vamos a pelar y a trocear las patatas y la zanahoria, mientras lo vamos dejando que vaya hirviendo. Bueno, aquí tenemos ya nuestras lentejitas a punto de hervir. Le vamos a añadir el trozo de jamón, las patatas que le hemos cortado en cachelo, madre mía qué olla, la zanahoria en rodajitas, y ahora le vamos a añadir la pimentita en grano, la pastilla de caldo y el colorante, un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra, así como 7 o 8 cucharadas, ¿vale? Que cubra la primera parte, la primera capa del agua de aceite. Y sal. Yo no utilizo la olla rápida, a mí me gusta que se haga así a fuego lento. Este tipo de lentejas, hasta ponerse tierna las lentejas y la verdura, tardarán más o menos a fuego medio alto, es decir, la vitro puesta entre el 7 y el 8, tardarán aproximadamente 1 hora en hacerse las lentejas. Las vamos a tapar y nos vemos en un ratito, amigos. No sin antes recordaros que no os olvidáis de suscribiros a nuestro canal, a Cómo Cocinar, a How to Cook, de darle a la campanita y así cada vez cargamos alguna receta, si estáis suscritos, pues automáticamente os saltará la notificación de que hemos subido un vídeo. Quizá ese día pues os podamos ayudar porque a lo mejor no estéis seguros de lo que queréis hacer de comer, o aportemos alguna idea para otro día o para cualquier cosa. Muchas gracias, amigos. Por cierto, no me he olvidado ni del chorizo ni de la morcilla. Lo que pasa es que el chorizo y la morcilla se lo vamos a añadir al final. Bueno, amigos, ya ha pasado exactamente 45 minutos y ya están las lentejas tiernas. Ahora vamos a ir sacando la verdura, por eso para localizarla, por eso decía yo, de trozos grandes. La cebolla, el pimiento rojo. Si caen algunas lentejitas, pues no pasa nada. Por aquí está el calabacín, la berenjena. Vamos a localizarla toda y la vamos a triturar. Y esto que trituremos se lo vamos a añadir al caldo. Como os comenté, lo trituraremos todo excepto la cabeza de ajo asada. Nos vemos en un segundito. Bueno, y mientras vamos triturando la verdura, que la vamos a triturar porque la hemos echado mucha en un par de veces, pues lo que nos queda que hacer, buscando las tijeras, es le vamos a añadir ya a las lentejas la morcillita y los chorizos. Damos la cuerda, el choricillo. Troceamos. Yo se lo echo entero, ¿vale? Hay gente que lo corta en rodajitas. Nosotros se los vamos a echar entero, ¿vale? Le vamos a añadir, a ver, para poner esto es la primera parte de la verdura molida, como he comentado. Esto le va a dar muchísimo sabor y muchísimo color. Y ahora seguimos, nos faltan los tomates, otro pimiento por aquí, por aquí otro tomatillo. Por eso los dejo enteros, así es más fácil luego a la hora de la localización. Aquí queda más pimiento y me parece a mí que ya está todo. Por aquí queda un poquillo más, pero es que se han puesto tan tiernas que la verdura prácticamente se ha deshecho. Ya os digo, si le caen
algunas lentejas, no pasa nada, porque nos va a poner el caldito más trabadito y más bueno. Y veréis, cuando la hagáis, el sabor que le va a aportar el taquito de jamón que le hemos echado. Yo lo compro en el súper, de los recortes del jamón, pues de cebo ibérico. Si tengo jamón en casa, pues bueno, pues lo dejo los trozos pegados al hueso. Cuando ya se ha terminado, que ya no se puede lonchear más, pues lo corto y lo guardo para cuando hacemos lentejitas. Bueno, vamos a acabar. Nos vemos en un segundillo. Pues bueno, amigos, aquí tenemos ya nuestras lentejitas listas para comer. No han salido cardositas, así es que ahora le vamos a añadir unos granitos de arroz. Eso me lo comía yo cuando era pequeña y me encantaba. Y hoy lo vamos a hacer así. Solamente ya recordaros que le deis a like, a compartir, os suscribáis a nuestro canal y le deis a la campanita. Y nos vemos ya muy pronto, amigos, y no me puedo resistir a probarla. Están de muerte. Nos vemos pronto, amigos.